Bueno, ahora vamos a hablar sobre eh, lo que son los ensayos clínicos, antes de lo cual vamos a hacer una revisión de lo que sabemos hasta ahora de la investigación clínica, que ya tenemos varias clases al respecto. Entonces, habíamos hablado de la anatomía de una investigación, donde lo importante es hacer un protocolo o plan de investigación. Ese es el guión sobre el cual vamos a ir estructurando las diferentes etapas del proceso de investigación. Este es un instrumento que además sirve para organizar todos los elementos, que es no solo el método a través del cual vamos a llevar a cabo la investigación, sino aspectos que tienen que ver con lo económico, los laboratorios, el reclutamiento de pacientes, etcétera. Es algo mucho más elaborado. Y bueno, además es un instrumento, el mismo protocolo, que sirve para el financiamiento. Los estudios de investigación a gran escala cuestan y existen diferentes agencias en México y en el mundo que subvencionan protocolos de investigación. En el caso de ustedes particularmente, pues es un instrumento para obtener su graduación, su titulación como especialista en psiquiatría. Volvamos a lo de la pregunta central. Este es el objetivo central único del estudio. Yo me quiero contestar una pregunta, hay una incertidumbre en un área que yo quiero resolver, entonces todo el protocolo, el diseño del mismo tiene que estar diseñado para poder contestarme esta pregunta. ¿Sí? La pregunta se puede contestar con un sí o un no, o eh, relativamente podría ser, y luego esto genera otras preguntas de investigación, que esa es la parte importante de la ciencia, que es una historia interminable, ¿verdad? Entonces podemos iniciarnos con una serie de preguntas o interrogantes que se pueden ir afinando o descartando. Ayuda mucho a veces el famoso brainstorm, la lluvia de ideas en las cuales nos sentamos quizá varios colegas, varios amigos y con motivos, con metas similares y podemos inclusive, por eso les hice lo de los equipos, entre varios equipos, ¿verdad? Cada integrante puede aportar ideas sobre la pregunta, ¿sí? Acuérdense que lo que necesito es para esta clase un protocolo de investigación diseñado por el equipo. Puede ser que luego lo sea su tesis o no, pero la calificación final, además del examen y los trabajos, va a ser el protocolo de investigación. Por ejemplo, una pregunta es, ¿deben las personas comer más pescado? Bueno, es una pregunta muy general. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles personas? ¿Para qué? Entonces, una exploración inicial se orientaría a conocer la frecuencia semanal del consumo de pescado. A lo mejor, si son personas de una comunidad pesquera, ahí no hay mucho problema. Y a lo mejor habría que hacer un estudio de cohortes, comparando gente que come pescado contra gente que no come pescado y tener como meta final las enfermedades cardiovasculares. Y luego, bueno, también la parte del mercurio, si la gente que come pescado en ciertas zonas, por ejemplo, del Golfo de México, está muy contaminado, tiene diferencias en cuanto a problemas neuropáticos, por ejemplo, por el depósito de mercurio. Hay diferencias en el beneficio que se obtiene de comer pescado con respecto a la comer carne de ganado vacuno. ¿Cuáles son? O sea, finalmente las preguntas, que estas son como las iniciales, hay que irlas disecando, censurando, en el sentido de que no sean tontas, no sean obvias, y para eso necesitamos, pues, este tipo de puntos, ¿no? Las buenas preguntas de investigación tienen estas características. Primero, son factibles, o sea, se pueden hacer. Si yo quiero hacer una pregunta, ¿cuáles son las posibilidades que el hombre en el espacio se descalcifique y por lo tanto las glándulas
las parótidas, ¿verdad?, tengan una involución. Luego debe ser interesante. Esto es muy importante porque acuérdense que hay una búsqueda de dinero para la subvención de su estudio. Si es un protocolo intrascendente, o que han hecho muchos de ellos, pues va a ser difícil que les den donativos, ¿no? Que sea novedosa, que sea ética, pero lo de novedosa es que uno se mete a revisar la literatura del campo y de repente uno se encuentra, híjole, pero es que no se han preguntado el detalle de si la variación circadiana, ¿no?, o en el caso del coronavirus, no se han preguntado el detalle de por qué las mujeres tienen más inocuidad o tienen menos severidad que los hombres, ¿no? Luego viene la parte ética. Por ejemplo, en esta pregunta no sería ético prescribir estrógenos a todos los hombres para que están a riesgo de coronavirus, ¿no? Que sea relevante, es decir, que tenga cierta importancia. Aquí a veces lo relevante tiene que ver con problemas contemporáneos, nacionales o internacionales, que pasen la prueba. ¿Para qué? ¿Y para qué la voy a contestar? ¿Para qué importancia va a tener? Por ejemplo, masturbarse diariamente mejora la sexualidad conyugal en las mujeres. Podría ser interesante, podría no ser. Y aquí tendría que pasar la prueba del ¿para qué? ¿Qué se conoce de la población femenina en cuanto al erotismo en México? ¿Se han hecho estudios similares en otros países? ¿Qué han aportado, no? ¿Qué se sabe de esto? ¿Cuáles han sido las dificultades que han tenido? Porque a lo mejor estos países a lo mejor tienen un tipo de educación sexual más abierta, mientras que en México, pues cualquiera de estos temas sonroja. Preguntar en la consulta clínica a una mujer cuál es su vida, cuándo empezó a tener su vida sexual activa, es muchas veces motivo de sonrojo, ¿no? ¿Cuál sería mi población a estudiar en México para facilitar el ingreso al estudio? Serviría un cuestionario abierto, o sea, como para poder saber cuál es la población, a quiénes hay que preguntar, quiénes son las investigadoras, porque a veces esto, por ejemplo, serviría una encuesta por vía telefónica con mujeres, porque tendría mucho más facilidad de comunicarse que si es con hombres. Que vean cómo esta es la pertinencia. La pertinencia es, si yo me pongo a hablar por teléfono para saber si tiene una mujer de una edad X reproductiva, eh, si se masturba con regularidad, seguramente me van a colgar o incluso me van hasta demandar. Indicadores del deseo sexual, indicadores del deseo, erotismo, autoerotismo e impulsividad sexual en mujeres de la Ciudad de México. Vean, esto es muy significativo. Fue una publicación del Acta de Investigación Psicológica. El propósito de este trabajo fue describir indicadores del deseo sexual, impulsividad sexual y autoerotismo en 402 mujeres de 17 a 35 años de edad. Aquí no ponen profesiones ni ponen estatus social. Se encontraron relaciones positivas entre los factores de autoeficiencia sexual y 4 de los 6 factores del deseo sexual: atracción, excitación, romanticismo y entrega. Habría que ver cómo los calificar. Y solo una relación negativa entre autoeficiencia y culpabilidad sexual, ¿sí? Como ven, erotismo y culpabilidad sexual. La impulsividad sexual se correlacionó positivamente con culpabilidad sexual. Y el deseo del autoerotismo se vinculó negativamente con los factores de autoeficiencia y culpabilidad sexual. Tanto en los grupos divididos por edad, como en los grupos divididos por haber o no iniciado una vida sexual activa, se encontraron algunas diferencias significativas, siendo las mujeres con más edad y las que habían ya iniciado su vida sexual las que obtuvieron las medidas más altas en los factores de deseo sexual, entrega y excitación.
Ven cómo si se puede hacer un avance en este área si uno tiende a hacer operativos los criterios, ¿no? Por supuesto que la gente que trabaja en los laboratorios Master y Jones, ¿verdad? A lo mejor hubiera usado platismógrafos, hubiera usado otro tipo de procedimientos para objetivizar lo que se hace por cuestionario, ¿no? Es un cuestionario en el cual participé como diseñador del mismo, sobre el autoerotismo en mujeres psiquiatras de la Ciudad de México, a los cuales se les mandó un cuestionario usando el directorio de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, y entonces era anónima la respuesta, no tenían que mandar ninguna dirección ni nada. El 90%, ni estaban foliadas las hojas, ni hay ningún procedimiento por el cual pudiéramos detectar quién era la que nos contestaba, además que nos interesaba quién era la que nos contestaba. Pero el 90% de las colegas negó tener esta práctica de autoerotismo. La razón, autocontrol y tener vida sexual activa a pesar de que eran solteras. Negaron pensamientos de culpa cuando lo realizaban, 10% que lo hacía. El 95% tuvo dificultades para describir la meseta orgásmica, ¿no? Que esto era una zona de expresión libre y pues nada más siento rico o ya, tengo contracciones, etcétera. El 90% no se había visto sus genitales en su vida, así con un espejito, con una mano. Son psiquiatras, ¿eh? El 70% desconoció de dónde venía el exudado vaginal. La mayoría puso de una glándula. El 80% nunca había tenido una eyaculación femenina preorgásmica, de las llamadas squirt, chorro en español, o eyaculación femenina. No sabían ni su existencia. Marco de referencia, protocolo y significancia. ¿Qué se conoce con respecto a lo que voy a investigar? Es decir, en ciencia tenemos la gran ventaja de que no hay investigaciones terminadas. O sea, no hay un tema en el cual no, ya sabemos todo, vamos a almacenarlo, etcétera. No. Siempre hay algunas cosas que quedan pendientes o estudios que hay que replicar o metodología que hay que ahondar en la misma. Entonces, ¿por qué la pregunta de investigación es relevante? La, la, el aspecto de la relevancia tiene que ver con que no se haya hecho anteriormente, con que, aunque se haya hecho anteriormente, haya fallado, hay algunas fallas metodológicas o haya controversia. ¿Qué tipo de respuesta me va a proporcionar el estudio? Eso es muy importante, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta en cuanto va a ser concluyente, no va a ser concluyente? ¿Es suficiente la muestra que voy a tener para poder tener datos que me permitan tomar una decisión? Y entonces esto lo hago, mucho de esto que les acabo de mencionar, lo hago por una revisión de la literatura que se llama El estado del arte o los review en el área que yo investigo. Sí, así se puede poner directamente en los sitios buscadores de artículos, del PubMed, por ejemplo, Major Depression, State of the Art o Review, Lithium Review. Entonces ahí inclusive encontramos, aparte de revisiones, también encontramos metaanálisis. Todo esto nos sirve para saber la relevancia de nuestras preguntas y lo que vamos a aportar, ¿no? Yo en alguna ocasión que estaba investigando el efecto de la latencia del sueño-humor, que está cortada en depresión, por un factor mixto de catecolaminas y acetilcolina, se me ocurrió, dije, bueno, ¿cuál es el efecto de el biperidén? Biperidén es un efecto, tiene un mecanismo anticolinérgico, y yo me imaginaba que como era un medicamento que utilizábamos en psiquiatría desde varias décadas, que habría muchos artículos sobre sueño y biperidén, y cero. Yo hice los primeros artículos sobre biperidén y sueño, o sea, no, fue porque yo necesitaba saber
cómo se comportaba para poder aplicar esto a mis enfermos con depresión. Luego, la primera aproximación a estos problemas, después de que ya he estado afinando mi pregunta, bueno, hay los observacionales. No hay, mire, no hay estudios menores ni menos importantes. Hay estudios bien hechos y estudios mal hechos. Por ejemplo, los estudios de cohortes, que vamos a ver en extenso en la siguiente clase, implican el seguimiento de un par de sujetos, los cuales pueden empezar, si es un estudio prospectivo, pueden empezar los dos con la misma condición, pero uno va a estar expuesto y otro no va a estar expuesto a la condición que yo supongo es el agente causal. ¿Sí? Vamos a suponer que yo estoy investigando que no sé nada acerca de tabaquismo y entonces yo no se sabe todavía nada, entonces yo sigo una población de fumadores versus no fumadores y al cabo de 10 años veo su fisiología pulmonar, ¿no? Ese es un estudio de cortes. Hay estudios de casos y controles. Aquí ya tengo yo la enfermedad, ya tengo a los enfermos y entonces retrospectivamente veo a qué factores estuvieron expuestos comparando con un grupo de pacientes de otra patología a lo mejor que no estuvieron expuestos a los factores de mi población A. ¿Sí? La A son los que tienen, por ejemplo, cáncer pulmonar y la B, pacientes que están con asma bronquial, ¿no? Entonces, comparo los dos estudios y veo que sí, efectivamente, hay una mayor prevalencia de fumadores en los de cáncer pulmonar, ¿sí? Luego también están ya los estudios experimentales, ¿verdad? Que pueden ser ensayos clínicos con sujetos humanos, animales, que puede ser sobre medicamentos, sobre maniobras experimentales, sobre situaciones vitales, etcétera. Entonces, los estudios descriptivos, cuando empezamos a aproximarnos a una área, es una buena forma para iniciar una investigación, o sea, el seguir esto mediante la historia natural del evento. A esto también se le conoce como el estudio piloto o de campo. Por ejemplo, ¿qué otros médicos de otras especialidades puedo usar en mi estudio de masturbación femenina? A lo mejor no es adecuado por algunas características el usar únicamente psiquiatras. ¿Qué pasa con otras especialidades? ¿Sí? ¿O qué pasa con, bueno, ya con otras áreas que no sean de licenciaturas, que no sean medicina? ¿En qué escuelas o facultades debo de aplicar una encuesta sobre homofobia? Recordar que debemos de intentar descalificar nuestra pregunta central, ¿sí? Esta es la postura de Karl Popper hacia el falsacionismo. O sea, tratar de apostarle a la hipótesis nula, ¿verdad? Mientras que la hipótesis central, ¿verdad? Si se descalifica la hipótesis nula es que la central es verdadera, ¿no? También hay que tratar de limitar los posibles sesgos. Y algunos sesgos vienen obviamente del investigador, del alumno que hace la tesis con nosotros, pero algunos otros sesgos provienen de los jefes de departamento, de la facultad en la cual estamos y que les interesa algún tema o alguna área porque ellos son famosos en ella. Entonces los estudios analíticos permiten establecer una relación causa-efecto que siempre es relativa. En ciencia muy pocas cosas son causa y efecto. Las personas que cocinan con un humo de leña se exponen crónicamente y desarrollan enfisema. Bueno, de esto ya hay varios protocolos y no todas. Entonces parece ser que hay un factor en el surfactante pulmonar que permite que unos hagan enfisema y otros no. Todas las personas que se infectan con el virus de la inmunodeficiencia humana desarrollan SIDA. Ya sabemos que son aquellas que tienen una carga viral excesiva, que no se tratan o que niegan tener la enfermedad. ¿Todas las mujeres que se enamoran son felices? Es una pregunta interesante, motivo
varias tesis. Entonces, preguntas, por ejemplo, actualmente en la pandemia por COVID y el género, ¿por qué hay más defunciones en hombres? ¿Por qué hay mayor severidad de la enfermedad en hombres? Está el gen X ligado a una forma de inmunidad especial. Y esto no es solamente de esta pandemia, en varias pandemias que ha habido, siempre en mujeres, pero la relación hombre-mujer es muchas veces más de hombres que de mujeres. Múltiples factores, desde los factores laborales, de exposición, pero se ha sospechado, ¿verdad?, que existe un factor genético ligado a los cromosomas X. Y hay un modelo natural que son los transexuales que utilizan estrógenos y que en un estudio que hicimos preliminar con 13 de ellos a través de entrevistas por la vía electrónica, mostramos que hombres, o sea, mujeres transexuales jóvenes, ¿verdad? De las 13 estudiadas, 12 tuvieron una forma leve, 2 tuvieron una forma moderada que ameritó hospitalización, pero de rápida remisión. Entonces pareciera, ¿sí?, que hay un factor que es estrógeno dependiente que atenúa el que las personas que tienen estrógenos tengan COVID severo. Otra forma de hacer este estudio también hubiera sido con las menopáusicas, ¿no?, que también les va a las menopáusicas que no tienen estrógenos. Bueno, los estudios controlados, estos se aplican a la investigación básica y clínica, se crean estrategias para atenuar el factor de la expectancia sobre los resultados. Y esto es lo que vamos a ver en los ensayos clínicos, ¿sí? Se logra mediante este estado de cegamiento o de que tanto el evaluador como los pacientes no sepan qué maniobra están recibiendo. Y se tiene que poner, obviamente, claves aleatorias, agregando grupos control o grupos que toman un principio activo que ya se conoce versus otro que se está experimentando, etc. Bueno, los sujetos del estudio tienen que tener criterios de inclusión. Ya dijimos que deben de ser lo más factibles y posibles para poder luego hacer una extrapolación a la población blanco, ¿verdad? De criterios de exclusión, sobre todo de protección. Si conocemos algunos efectos secundarios ya de los medicamentos asociados a algunas patologías, pues esta es un área que debemos de pues cuidar, ¿no? Cómo se hace el tipo de reclutamiento de los sujetos, ¿sí? Eso es muy importante, que vamos a ver más adelante. Hay sujetos que viven de los estudios de investigación, sobre todo en Estados Unidos, donde los lunes se publican en los periódicos de circulación nacional qué estudios hay. Mucha gente acude, muchos porque no tienen seguros de gastos médicos mayores y con esto se hace una revisión, pero muchos acuden si hay una remuneración. Después, hay que ver en qué parte de la historia natural del padecimiento vamos a incidir, ¿verdad? Hacer un estudio con un nuevo antipsicótico en esquizofrénicos indiferenciados, no creo que esté muy auspiciada, ¿no? Los factores circadianos, a qué horas hacemos las mediciones, factores de edad y, bueno, esto en animales, aislamiento o restricción de los mismos. Las variables a medir, bueno, hay ciertas variables predictoras, ¿verdad? Es lo que se observa, lo que se tiene como base, son más del área de lo biológico, y las variables de salida que resultan ser las observadas después de las primeras, ¿verdad? La meta de los estudios analíticos es determinar la relación causa-efecto entre las primeras y las segundas. Variables predictoras, pues, la edad, el género, el nivel socioeconómico, la raza, no para fomentar el racismo, sino que el metabolismo de algunas cosas es diferente, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos los niveles de tricíclicos habitualmente son muy elevados, mientras que en México son la mitad de estos, ¿no? Entonces hay una condición metabólica que se sabe desde hace mucho tiempo.
condiciones previas como enfermedades crónicas que podemos controlar o que podemos evaluar. Y luego están las variables de salida, las cuales vamos a atenuar con la maniobra que vamos a emplear, que puede ser infarto de miocardio, enfisema pulmonar, autoscopía, condicionamientos operantes, aumento de la expresión del RNA mensajero, obesidad, aumento de la lesión sexual. O sea, necesitamos ver qué queremos modificar en función del recurso que vamos a aplicar. Entonces, eso también nos lleva a anticipar el tipo de estadística a utilizar. ¿Por qué? Al generar mi hipótesis, ¿verdad? Esta se debe de redactar apostando a que se conteste con un sí o con un no, ¿verdad? Es decir, debe de ser afirmativa, ¿sí? Y además, los hombres que se masturban compulsivamente desde la pubertad son mejores esposos. Bueno, esta se contesta con un sí o un no. La hipótesis permite calculo el tamaño de la muestra para lograr la significancia estadística. Esta, vamos a verlo más adelante, se hace en función de la población o el universo en el cual yo quiero extrapolar mis datos, ¿sí? ¿Qué tipo de especialidad médica tiene más masturbadoras que otro estudio? Por ejemplo, ¿cómo se definen compulsivamente? Si yo hablo de definiciones de masturbación compulsiva, ¿qué instrumento clinimétrico se emplea para evaluar que un hombre es un buen esposo? Si fuera el caso de los hombres que se masturban. Bien. Ahora, esto de la fisiología, la anatomía es cómo se estructura el protocolo y la fisiología es cómo opera, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver a nivel de la funcionalidad es las inferencias inductivas sobre los fenómenos biomédicos. Entonces, tiene que haber una validez interna. Esto quiere decir, el nivel de los datos que yo obtengo tienen que tener una conexión con la explicación que yo doy del mismo, ¿verdad? Que se llama explanandum, que explica el fenómeno estudiado y se refiere a la coherencia interna del sujeto. Uno ve muchas veces que hay una total diferencia entre el título, lo que se hizo, ¿verdad? Y los datos que obtuvieron y las conclusiones, ¿no? Entonces, aquí debe de haber una coherencia entre todos estos elementos, ¿no? Si las psicólogas, filósofas, las estudiantes de letras inglesas y castellanas, veterinarias, odontólogas, se masturban más que las doctoras, ese puede ser un estudio comparativo. Validez externa. Sí, la capacidad para generalizar mis resultados de una muestra en particular. Por eso es importante el tamaño de la muestra y que existan, digamos, la variedad tal que yo luego pueda extrapolarla a el universo o la población blanco que yo deseo estudiar. Si, por ejemplo, se hace un estudio con criterios de inclusión excesivos o muy estrictos, se obtiene una muestra muy exclusiva o muy restrictiva que no se puede generalizar al resto de la población, ¿sí? Esto ocurría mucho con los estudios de antidepresivos. Crearon un estudio con antidepresivos donde nada más vemos pacientes con depresión mayor, con un Hamilton de más de 22 puntos, etcétera, y ninguna otra psicopatología pues hacía que los resultados fueran, el reclutamiento fuera muy prolongado. Por ejemplo, en este protocolo hipotético de las mujeres masturbadoras, pues, serían sujetos femeninas de 25 a 50 años de edad, con una menarca que es la etapa en la cual empiezan a menstruar entre esos años, sin importar si son homosexuales, heterosexuales o bisexuales, con un nivel de escolar universitario, porque por el tipo de pruebas o el tipo de maniobras a las cuales se les va a exponer, por ejemplo.
De lo que obtengamos de esto, tiene que haber, de los hallazgos, tiene que haber una hacia la población en general. Entonces, una de las fallas de entrada de esto que les estoy diciendo, pues es que la población general de mujeres no tiene carreras universitarias. Entonces, esto únicamente, lo que yo obtenga de mi estudio de masturbadoras, únicamente va a quedar para la población femenina universitaria de las carreras que yo he mencionado. Estas son las restricciones y este es el problema de la validación externa. La validación interna, ¿verdad? Los resultados que voy a hacer, ¿cómo voy a medir eso? Lo voy a medir con un pletismógrafo vaginal, lo voy a medir con los niveles de oxitocina diaria, los voy a medir con el nivel de vinculación con sus compañeros, con su nivel de bienestar. Entonces tengo que tengo que utilizar escalas, medidas, para poder saber si una mujer que tiene una práctica de erotismo frecuente tiene una calidad de vida mejor, ¿no? Entonces, estas son las premisas para que yo obtenga conclusiones que sean coherentes con el estudio. Y entonces tengo que tener la validez interna. Mi estudio sí tiene variables que son coherentes para demostrar que las mujeres profesionistas que se masturban de manera cotidiana tienen una calidad de vida, un bienestar mejor, ¿sí? Ahora, la validez externa, pues únicamente va a ser posible validarlo con mujeres universitarias, ¿sí? Entonces, uno puede restringir y al final, habitualmente en la discusión, uno puede poner habitualmente, este estudio tiene el problema que no es válido para todas las mujeres, sino únicamente para aquellas que estudian una carrera universitaria, ¿sí? Entonces, no podemos estudiar a todos los sujetos de una población. Por eso es que seleccionamos una muestra y hay mecanismos para hacer esto. Esta deberá ser lo más representativa de la población blanco para poder extrapolar los resultados y se establecerá una inferencia inductiva del tipo probabilístico. Basados en los hallazgos y las probabilidades de estos, de que estos sean al azar o por la maniobra o manipulación ejercida en la muestra. Si tenemos, se establece en el protocolo cómo vamos a hacer la selección de los sujetos. Si es como vayan llegando, si es por orden de llegada, si es por criterios aleatorizados en los cuales tenemos sorteo de quién entra a cuál maniobra, si es, puede ser por grado de severidad, si es uno y uno, en fin. La inferencia causal. Se examina la asociación entre las variables predictoras y las variables de salida. Y esto nos lleva a varios errores. Al errores, ya habíamos hablado de ellos, el error al azar. Los resultados erróneos son debido a variaciones en la muestra, o sea, en los sujetos, y pueden ser en ambas direcciones, ¿sí? Aumenta negativas o positivos, y una manera de corregir esto es aumentando la muestra. También hay errores sistemáticos, se conocen como errores por sesgo, se disminuye controlando la posibilidad de sesgo con estrategias como controles, grupo control, placebo, a los cuales se les dé placebo. Hay estudios en los cuales se les da placebo a todos los sujetos de un estudio, y en la segunda semana, sobre todo estudios de antidepresivos, y en la segunda semana del estudio se retira a los que son respondedores a placebo, ¿sí? Y entonces, a partir de la segunda semana, ya se les administra a todo el mundo el activo, que puede ser un medicamento ya estandarizado como antidepresivo y el que se va a dar como que se está comprobando su eficacia, ¿sí? Entonces, todas estas cosas se hacen con la necesidad de disminuir los errores sistemáticos. Entonces, sí, ya entramos a lo que es un ensayo clínico propiamente dicho. Y este es lo que nos interesa para el desarrollo de sus protocolos de investigación. ¿Qué es un ensayo clínico? Bueno, es aquel en donde intervienen varias técnicas, no hay un modelo único,
pueden tener también varias finalidades. Validar un nuevo tratamiento o equipos de tratamiento, un estimulador magnético, por ejemplo. Procedimientos, ¿verdad? De qué es mejor poner, tomar primero el medicamento después del desayuno, etcétera. Procedimientos de reglas de higiene de sueño, de educación biomédica, de dietas, de cambios de hábito, ¿sí? Entonces, siempre partimos de un estado basal en el cual el sujeto está enfermo, por ejemplo, y el estado final se supone que está influido por la maniobra que vamos a aplicar y que suponemos sea una mejoría si es que nuestra maniobra, nuestra estrategia es la adecuada, y se puede hacer un estudio para observar también historias naturales de una enfermedad, pero no es un estudio clínico, es un estudio naturalístico, en el cual seguimos una enfermedad que desconocemos cómo se trata, etcétera, y vemos cuál es su curso. Entonces, los estudios clínicos prospectivos tenemos una situación basal, que habitualmente es la enfermedad, un estado de enfermedad, y aplicamos una maniobra y obtenemos un resultado final. Podemos hacer también que la maniobra sea tener un grupo donde la maniobra es no hacer nada, o no hacer nada no necesariamente, sino aplicar un placebo de maniobra experimental, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un procedimiento quirúrgico con estimulación cerebral profunda, bueno, pues aquí no puedo hacer una maniobra sham o falsa, sino lo que hago es que a veces estimulo y a veces no estimulo, y los que evaluamos la conducta de los estimulados no sabemos si los están estimulando o no. Los pacientes a veces tampoco saben si están siendo estimulados o no, y entonces es una forma de hacer un sesgo al estudio. Entonces ya decíamos que el protocolo es igual a una estrategia, y en él contienen los criterios de inclusión y de exclusión y estrategias de adherencia al protocolo que incluyen, uno tiene que ya, de los estudios de piloto, tiene que saber qué es lo que hace que los pacientes abandonen el protocolo, ¿no? Pueden ser inherentes al medicamento que se utilizan, y es importante documentar esto, inherentes a el transporte, a la dificultad, a las dificultades para contactar a las personas que están a cargo del estudio, y yo no puedo preguntar cosas, o si me siento mal, no hay quien me ayude, ¿no? Entonces, el ensayo clínico ideal es un estudio doble ciego controlado. El reclutamiento se hace al azar o mediante una tabla de números aleatorios. Los grupos comparativos de sujetos sanos o de pacientes que se utilizan en el tratamiento convencional habitualmente son apareados por edad y género. O sea, tratando de que si yo meto un enfermo de 40 años, un sano de 40 años, del mismo género, ¿sí? Se evalúa la eficiencia esto es, qué tan útil es la estrategia para mejorar la enfermedad. Qué tan útil es la estrategia para mejorar la enfermedad, y se evalúa la eficiencia. Qué tan bueno es el tratamiento en comparación a otros ya conocidos. Entonces uno es, qué tan bueno es el medicamento. En teoría, los estudios preclínicos, que se hacen con animales de laboratorio, les dan a los investigadores de los laboratorios una idea que puede ser útil para tal o cual padecimiento. Por ejemplo, en el caso de los antidepresivos, uno de los índices de que puede servir como antidepresivo es que suprima el sueño de movimientos oculares rápidos, sueño MOR. Dos, que tenga también una prueba
de nado forzado, se mete al animal a un sitio donde puede tocar el piso, pero tiene agua a temperatura del cuerpo del animal, y entonces se mide las veces en las cuales el animal se queda inmóvil, ¿sí? O sea, que se da por vencido. Entonces, obviamente con antidepresivos tarda más en quedarse inmóvil, entonces se infiere que es buena la acción del antidepresivo. ¿Qué tipos son esos estudios farmacológicos? En el tipo 1 se evalúan únicamente los factores farmacodinámicos y farmacocinéticos, ¿sí? ¿Qué tipo de eh, vida media tiene, ¿verdad? ¿Qué tanto se pega a proteínas? En los de fase 2 se explora ya el efecto sobre alguna condición médica. En el fase 3 se confirma el efecto terapéutico y ya se pueden hacer estudios abiertos y comparados contra tratamientos existentes que son utilizados como estándares. Y en el 4 se evalúa ya estudios ciegos, dobles, controlados, y aquí ya vamos a ver tanto la eficiencia como la eficacia del medicamento, más todo lo demás que ya dijimos de efectos secundarios, etc. Estudio fase 1. Esta casi siempre hace con voluntarios sanos, ¿verdad? A los cuales sí se les puede pagar. Hay tolerabilidad, y aquí lo que se estudia es la tolerabilidad y otras variables farmacocinéticas, de vida media, que nos va a servir a los médicos como factor para saber qué tan frecuente hay que prescribirlo, unión a proteínas plasmáticas, que va a redundar sobre la biodisponibilidad. Yo quiero que llegue al cerebro, entonces, si se pega mucho a proteínas plasmáticas, pues no va a llegar mucho, o si se redistribuye mucho en grasa, pues tampoco va a llegar mucho ni muy rápido, y si tiene catabolitos activos, y si estos tienen vidas medias diferentes, es el caso de las benzodiazepinas, ¿no? Que la mayoría tiene catabolitos activos con vidas medias más largas, o de la fluoxetina, ¿no? Que tiene un metabolito activo que es la norfluoxetina, cuya vida media nada más es de 120 horas. Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Bueno, pues que para poder utilizar un nuevo tratamiento, en todos los protocolos de investigación donde se está tratando de utilizar un nuevo antidepresivo, te ponen como criterio, si tu paciente ha estado tomando fluoxetina, tiene que tener una fase de lavado, es decir, quitarle el medicamento en la fase de lavado de más de 5 semanas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque algunos pacientes son susceptibles y se puede producir un síndrome serotoninérgico, ¿sí? O lo que les preocupa más a los fabricantes de los nuevos medicamentos, puede haber un efecto sinérgico. Y entonces ya no van a saber si el medicamento que ellos están utilizando es bueno o si aumentó su efecto por que ya haya ciertos niveles de fluoxetina en plasma. La fase 2 ya vamos a estarlo utilizando en la enfermedad en la cual suponemos puede ser útil, ¿sí? Estos enfermos, por ejemplo, ahorita en COVID-19 se utilizaron retrovirales, el retroviral Remdesivir, en fase 2 directamente con los enfermos, y lo que se encontró fue una mejoría, una disminución de días hospitalizados, que no es para nada deleznable, y ayer y hoy en la mañana sí había noticias de que ya la FDA había aprobado, ¿verdad? A Remdesivir como tratamiento para el coronavirus, un poco con una medida relativamente paliativa, y hay que ver ahora los efectos secundarios y la tolerancia de este medicamento. Luego, las fases 3 y 4, pues aquí vamos a ver la efectividad del nuevo tratamiento, ¿sí? ¿Qué tan efectivo es? Cuando hablo de la efectividad es
cura, mejora las cosas que estaban, modifica el estado basal de patología. En comparación con tratamientos previos, entonces aquí vemos qué tan eficiente es, ¿sí? La eficiencia es qué tan bueno es con respecto al otro, ¿sí? Por ejemplo, en los antidepresivos, los estándares de oro, el primero fue la imipramina y después fue la fluoxetina. Todos los estudios antes de la fluoxetina se comparaban con imipramina, ¿no? Y entonces había estudios con placebo, estudios contra imipramina y el nuevo medicamento. Y aquí la parte interesante, por ejemplo, para cegar los estudios, era que uno de investigador, a mí me tocó hacer algunos de estos estudios, con protriptilina, por ejemplo, que nunca llegó a México, pero yo hice los estudios. El paciente que usaba imipramina, uno podía saber cuál era porque se le pegaba la lengua, al tener poca salivación, porque tenía la boca seca. Entonces el laboratorio le avisó de esto y entonces diseñó un placebo activo. ¿Qué quiere decir esto? Activo de producción de síntomas secundarios, ¿no? Entonces usan un anticolinérgico que no cruza la barrera hematoencefálica y que produce también sequedad de boca. Entonces así se podía cegar el estudio relativamente, ¿sí? Ahora los antidepresivos pues se comparan contra fluoxetina y los antipsicóticos contra haloperidol y clozapina, ¿sí? O olanzapina, ¿verdad? Es mayor seguridad contra olanzapina. En la fase 3, esta suele ser de menos duración y se centra en la efectividad, ¿sí? O sea, pero aquí con un mayor número de sujetos se pueden hacer estudios utilizando el paciente control como su propio control, o sea, antes y después, no estudios comparativos con otro grupo de pacientes, porque esto aumenta los costos y el tiempo, ¿sí? También se pueden hacer estudios comparativos abiertos. Y en la fase 4, este es el estudio clínico por excelencia, es el estudio controlado doble ciego, que implica el que tengamos una farmacia en el sitio donde estamos haciendo el experimento que controle los botecitos o las etiquetas para que ni el investigador ni el paciente sepamos qué es lo que está tomando el sujeto. Ojo, alguien sí debe de saber, y alguien habitualmente debe ser esta persona de la farmacia, que también es parte del equipo de investigación. Entonces hace una selección estricta con criterios de inclusión y exclusión. Ya se sabe qué condiciones se pueden exacerbar y se utiliza placebo en estudios de eficiencia. El efecto placebo en depresiones del 30 a 40%. Sin embargo, aunque se dice así, no es persistente. Yo puedo tomar placebo y a la segunda semana me vuelvo a deprimir. O sea, esta parte es como muy... Por eso se hicieron los estudios donde las primeras 2 o 3 semanas se usan, todo el mundo toma placebo y se elimina a los que responden a placebo, porque esos van a responder, son muy sugestionables. No es un efecto deleznable. Hay personas que responden con Parkinson, al efecto placebo. Les das un medicamento que le dices que es un nuevo antiparkinsónico y atenúan o bajan sus temblores, ¿sí? Estos estudios de placebo son para estudios de eficiencia, tan buenos el medicamento, y se utiliza qué tan potente es el medicamento, y se utiliza el estándar de oro para ver qué tan eficaz es comparado con los demás tratamientos. Ustedes se podrán preguntar, ¿por qué hacer estudios clínicos? Bueno, el no hacer estudios clínicos, como ocurría en la antigüedad, en la anterioridad, pues hizo que, por ejemplo, 200 años se utilizara el digital sin haberse sometido nunca a un estudio clínico y demostró que no era más efectivo en cuanto a mortalidad. Luego tampoco se hacían estudios de método con los niños que nacían prematuros y entonces el resultado era
que no importaba la concentración de oxígeno en la cual se metían los niños, hasta que empezaron a darse cuenta que algunos de ellos estaban ciegos por fibroplasia retrolenticular. Afortunadamente, pues esto se corrige quirúrgicamente, no en todos los casos lo hicieron, pero bueno, se tuvo que hacer un estudio en donde se pudo determinar cuál era la dosis adecuada de oxígeno en las incubadoras. Entonces, los ensayos clínicos determinan la incidencia y los efectos adversos. No hay hasta la actualidad ningún medicamento que tenga efectos secundarios. Bueno, solamente los que en los estudios que hace el doctor Gerardo Heinze. Ese cuate, todos sus estudios salen sin efectos secundarios y por eso se puede ir a Alemania muchas veces al año. Los estudios observacionales, a diferencia de los ensayos clínicos, estos tienen una gran cantidad de sujetos, están cargados de sesgo, que se sostiene por el número de personas investigadas. Por ejemplo, los antioxidantes eran propuestos como estrategias de prevención de cáncer y de problemas cardíacos. Un estudio controlado aleatorizado demostró que estas moléculas no tienen ningún efecto, aunque tampoco dañan. Los estudios epidemiológicos son observacionales. Ahí es la naturaleza la que está aplicando la maniobra en forma de enfermedad y se sigue la condición de manera crónica. Son estudios de historia natural de la enfermedad. Se puede instaurar tratamiento y estos sí deben de ser sometidos a ensayos clínicos. La opinión sin evidencias no tiene lugar en la medicina. ¿Por qué no se pueden hacer estudios clínicos en el psicoanálisis? Bueno, la variable principal, que es el sujeto que psicoanaliza, es poco consistente, ¿verdad? Habrá algunos que se hablen con acento vienés, siendo de Azcapotzalco, ¿verdad? Y de la banda chilanga, ¿verdad? Que usan melena con pipa y tienen un diván con una alfombra estilo Freud. Entonces ya, pues el puro hecho, esto es un efecto placebo. Los métodos son muy diversos. Sí, hay unos que nunca hablan, hay otros que sí hablan, hay otros que les dan masaje pélvico y uterino y de glándulas mamarias a sus pacientes. El número de sesiones va a variar. O sea, además no hay unas premisas científicas que sean validables. Entonces, finalmente se convierte en una opinión del psicoanalista que los alumnos que ha preparado aceptan y veneran, ¿sí? Esto en sí no es científico, es una religión y hay evidencias científicas, ahora sí que hay evidencias científicas de que todo este tipo de terapias, la dianética, el psicoanálisis, la homeopatía, la tauromaquia, todas esas cosas no son ciencia. Que la gente crea en ellas, muy respetable. Entonces, el protocolo de investigación es un argumento escrito entre el investigador y el paciente y obviamente las autoridades que van a calificar esto. Es un argumento entre el investigador y la comunidad de sus pares. ¿Quiénes son los pares? Los que trabajan en la misma área que el sujeto. ¿Sí? Y es un instrumento para la obtención de apoyos económicos y grados, ya decimos. ¿Cómo se hace un protocolo? En general hay en los hospitales y en las universidades y en los institutos, en CONACYT, etcétera, hay formas para llenar, donde la mayoría tienen estos puntos, ¿no? El marco de referencia del estudio, en dónde voy a escribir, en qué se conoce, ¿no? ¿Por qué? Porque, aparte que ya se conoce eso, porque quiero investigar más. ¿Cuáles son los objetivos del mismo? ¿Sí? La pregunta original, la hipótesis, el diseño del estudio, los criterios de inclusión y exclusión. Algunos ponen criterios de eliminación, a mí siempre se me ha hecho una mamada, pero si lo quieren seguir poniendo, pues de eliminación ponen que no venga ya al estudio. Pues eso se me hace como obvio, ¿no? Estimación del tamaño de la muestra. Luego vienen el reclutamiento de los participantes, ¿verdad? El tipo de reclutamiento.
Esto es muy importante porque, miren, esto que ya les dije anteriormente, hay reclutamiento al azar, por tablas de números aleatorios, conveniencia, por cómo van llegando, en fin. Pero la evaluación de si son elegibles mediante tamizaje es muy importante. La firma de la hoja de consentimiento informado después de que se las he explicado también es muy importante. No tiene que ser en el momento que llega el sujeto. Se le puede admitir al estudio, explicarle de qué va el estudio, darle su hojita de consentimiento, que se vaya a su casa, que la medite, ¿verdad? Y ya luego viene y pregunte las dudas que ha tenido, y entonces ya se tiene una buena hoja de consentimiento informada, donde están la descripción del número de mediciones, el número de visitas e intervenciones, qué instrumentos se van a utilizar, el entrenamiento y el manual de procedimientos, la recolección de datos. Esto es para el protocolo, ¿no? El control de calidad, cómo voy a estar evaluando, ¿no? a mis calificadores o la validez de mis instrumentos, la evaluación de efectos secundarios. Incluso hay unos protocolos en donde si el paciente deja de acudir, ¿verdad? Se tiene que anotar cuál es la causa por la cual el paciente dejó de asistir, y esto que tienen que hacer pues búsquedas por teléfono o ir a la casa del sujeto, etcétera, simplemente para anotar por qué ya no fue. Porque pueden ser efectos secundarios, puede ser que se haya muerto, etcétera. Y el análisis estadístico no se hace cuando ya acabo de tener planas y planas de números llenos. Se hace desde un principio. Es parte del protocolo de investigación de cómo voy a armar mis datos, ¿sí? Y entonces, como les decía yo, hay que utilizar unidades de laboratorio que entreguen frascos con los medicamentos en clave y que monitorice las actividades y seguimientos. Finalmente hay apéndices donde está todo esto que les he mencionado, los consentimientos informados, las escalas, los manuales de procedimientos. Se pueden usar hasta videos, ¿no? Donde yo puedo saber si el paciente está o no de acuerdo con lo que, o sea, con lo que se les va a hacer, etcétera. Puntos que debe tener un consentimiento informado, una descripción en lenguaje coloquial del estudio, breve y además en primera persona. Se me ha explicado que voy a ser sometido a un tratamiento, de cuál es, y se les explica de qué es, en qué consiste, cuáles son las metas de esta investigación y propósitos. Se me dice que no hay todavía tratamientos 100% eficaces en depresión, y este sería uno de ellos. Luego, la duración en la cual voy a estar en el estudio, si voy a recibir o no tratamiento sin costo, la descripción de todos los procedimientos, tanto de diagnóstico, de laboratorio, etcétera. La medición, hay que mencionar los efectos, ¿sí? Yo estaba en protocolos de investigación a nivel neuroquirúrgico y los neurocirujanos les dicen, uno de los efectos secundarios o efectos importantes es que pueda morir, ¿sí? Porque todo procedimiento quirúrgico pues tiene esa posibilidad, ¿no? Pero sobre todo describir qué beneficios va a tener. Beneficios para su enfermedad, beneficios para a nivel económico, beneficios para saber si tiene otra condición médica, etcétera. Entonces, el reclutamiento es uno de los aspectos más difíciles de una investigación. Se hace habitualmente en Estados Unidos, les digo, todos los lunes los periódicos de mayor circulación tienen una página de salud, una sección de salud, donde además de comentarios, etcétera, vienen los protocolos de cada una de las instituciones locales, ¿no? Y entonces aquí hay que tener mucho cuidado si se les paga o no se les paga. Hay médicos a los que se les paga para que refieran pacientes. Obviamente, si yo soy un médico que tengo que referirle pacientes a un ex protocolo, pues voy a tratar de ganar mucho dinero mandándoles más.
Inclusive hay pacientes que viven del pago de estos estudios cuando se paga. Entonces hay que tener, porque, a ver, no nada más es por el dinero, sino porque luego estos pacientes no son significativos de los pacientes a los cuales yo planeo extrapolar mis resultados. ¿Sí? Esto lo veíamos cuando yo estaba en Estados Unidos con los insomnios. ¿No? Pues sí, hay gente que iba porque era adicto a las benzodiazepinas y entonces mi extrapolación de este estudio era únicamente para adictos a benzodiazepinas, no necesariamente para todos los pacientes insomnios crónicos, ¿no? Entonces se tiene que hacer, tiene que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Entonces los estudios en fase 1 y 2, aquí sí se puede pagar a los voluntarios. Bueno, es que además es el tiempo en el que invierten. Hay estudios en las escuelas, en los de toxicología, en los que se están 24 horas, o quizá más, en uno de estos laboratorios, y entonces los honorarios deben de estar proporcionados al riesgo y al que tienen, al tiempo, y este punto debe ser revisado por los comités de ética de estos sitios donde hacen los estudios. Pues muchas gracias, espero que con esto ya puedan hacer su primer esbozo de protocolo por grupos, por los mismos grupos que me mandaron las escalas de Hamilton. Quiero que me hagan un esbozo de protocolo en base a lo que les he mandado de ejemplo de mis 2 protocolos que realizo o que ya he realizado y que se los mandé únicamente para que sepan cómo se hace. Quizá no muy estrictos con el desglose de los aspectos económicos, pero que tengan una idea de cómo es una forma, un cartabón de protocolos de investigación de las instituciones. Muchas gracias.